Pues, hola, buenas noches. El día de hoy, en Unidos a la Distancia con la Diversidad, nos acompaña la psicóloga clínica Erika Castillo, egresada de la Universidad La Salle. Ella es perito en el área de psicología jurídica, tiene experiencia en docencia a nivel preescolar y nivel superior, es tallerista, conferencista e instructora certificada. Bienvenida, Erika Castillo. ¿Hay algo que nos quieras comentar antes de comenzar? Hola, pues muchas gracias de antemano por la invitación y pues espero que esta experiencia o lo que yo les pueda compartir el día de hoy les sirva un poquito a todos aquellos que nos escuchen. Ok, pues bienvenida. Y el título que le poníamos el día de hoy a tu participación era el de una profesionista abiertamente diversa. ¿Cómo es esto? ¿Cómo implica o cómo entra la diversidad en tu vida y en tu ejercicio profesional? Bueno, en parte yo te platicaba a ti que es un tema que a mí me llama mucho la atención por todos los mitos o por todas aquellas creencias que se van generando a partir de la práctica profesional que uno tiene, que aparentemente no mezcla la parte personal, sin embargo hay pacientes, hay consultantes, hay alumnos que sí llegan a tener como este interés o a mezclar esta parte privada nuestra, o en este caso mía, con la parte profesional. Ok. En esa, ¿Cómo has vivido esta curiosidad por parte de tus consultantes o alumnas, alumnos, alumnes con respecto a tu vida personal? Porque entiendo que sería más como ya entrar al terreno personal. sí, sobre todo como este impacto que tiene esta parte de mi vida personal en esta aceptación de mi diversidad o de mi orientación sexual, con esta parte de la praxis a nivel profesional y laboral. ¿Qué quiero decir con esto? A lo largo de que yo identifico mi orientación sexual, yo intento separar un poco la parte profesional con la parte personal como cualquier profesionista que no mete esta parte personal. En antemano, pues yo no tengo que estarles hablando sobre mi pareja. Si una persona heterosexual pues no llega a un trabajo y dice, ah, bueno, soy heterosexual, pues tampoco era como de mi interés hacerlo. Pero ¿qué pasa? De repente, esos pacientes me ven llegar, ¿no? Acompañada en algún momento o en alguna ocasión, o por ejemplo, si alguna vez mi pareja me llegó a acompañar a la puerta del trabajo o me fue a llevar a mi trabajo, personas que se percatan de esto y que empiezan como a tener interés en mi parte personal y sí lo llegan a mezclar un poco con la parte profesional. Reitero, yo he intentado como separar esta parte y hasta el día de hoy no he tenido tantas malas experiencias, no voy a decir que no he tenido malas experiencias porque sí me ha tocado y que justamente yo por eso les decía que espero que eso que yo les voy a platicar sobre las experiencias que he tenido les ayuden un poquito para quitar estos mitos o estas ideas de que porque tengo una orientación o tengo una preferencia impacta en la parte profesional. Ok. ¿En algún momento tu preferencia sexogenérica, tu orientación sexual, como tú decidas denominarle, porque no hay como tal todavía un acuerdo internacional de cómo denominar a la preferencia sexogenérica, preferencia sexual, orientación sexual, entre otros tantos temas que siguen en debate, en algún momento el ser abiertamente el asumirte como parte de una diversidad, ¿te ha generado alguna problemática en tu ejercicio profesional? Sí, en algún momento, yo reitero, yo tengo pacientes, he trabajado con pacientes y en algún momento me pasó que dentro de este cambio hay personas que se resisten al cambio. Tuve una persona que manejaba un concepto, temas de adicción y entonces pues abuso y violencia familiar, entre otras cosas. Cuando ella empieza a tener estos cambios, obviamente su sistema se va modificando y entonces pues hay resistencia de este sistema entre puntos, la pareja.
Entonces, ¿qué pasa? Que su pareja un día de buenas a primeras le dice a ella en su casa que seguramente yo, que era lesbiana, ya le estaba intentando ligar o conquistar y que por eso ya lo querían dejar, ¿no? Cuando, pues, realmente ni siquiera se dieron como la tarea, número uno, de saber cuál era mi orientación sexual, que yo me vivía, y número dos, que jamás tocamos temas personales en el proceso, simplemente que ella se dio cuenta que estaba siendo violentada y que no quería vivir con alguien de esa manera. ¿Cuál es tu preferencia sexogenérica, tu preferencia sexual, tu orientación sexual? ¿Cómo te defines tú? Yo me defino en dos términos. Puedo decir que soy bisexual, sin embargo, en base a este conocimiento que he tenido sobre el tema de la diversidad, también pudiera decir un poco que soy pansexual. Ajá. ¿Nos podrías explicar cómo entiendes cada uno de estos por si alguna de las personas que nos está viendo no lo tuviera claro? Claro, desde la parte de bisexualidad es que puedo llegar a sentirme atraída tanto de hombres como de mujeres de la misma manera. No significa que me guste todas las personas, pero sí que puedo sentir atracción tanto para el sexo masculino, bueno, el sexo hombre, como el sexo mujer o el género masculino o femenino. Ajá. Y en la parte de pansexualidad, pues justamente en esa parte que me he dado cuenta que también algo que me importa o le doy mucho interés es en la parte del ser humano, de los sentimientos de la persona. Ok, muy bien. ¿Qué tan fácil o complicado ha sido tu proceso? No sé, ¿tú en qué momento te asumes, te descubres como bisexual o pansexual? ¿Lo haces en los primeros años de tu vida o lo haces ya un poco más grande? Ya lo hago, diría yo, un poco de grande. Yo me empiezo a identificar con la bisexualidad a los 23 años de edad. Yo ya tendría la carrera terminada de psicología, ya estaba ejerciendo la carrera de psicología, inclusive trabajaba con algunos compañeros o algunos maestros, mentores míos en la parte de sexualidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo conozco estos términos. Cuando yo empiezo ya iba a marchas de diversidad sexual, pues apoyar orientación, ¿no? Esta preferencia sexogenérica y pues estar ahí y dar flyers, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que pues yo no lo veía como algo fuera de lo normal, como muchos lo llegan a ver, ¿no? Era como muy natural para mí, sin embargo, en ese momento no tenía como esa apertura que me estuviera pasando a mí. ¿Qué pasa? Que a los 23 años yo conozco a mi pareja y de ahí es como hacer consciente muchas cosas que anteriormente no lo hacía. Entre ellas comentarios de algunos colegas míos o compañeros de trabajo. En algún momento estuve un compañero de trabajo que era sexólogo y él de repente se llevaba un poco pesado conmigo y un día me dijo, Ataira, ¿a ti te gustan las mujeres? Y yo así de, no. En ese momento yo tendría como 20, 21 años. Y el seguro, y yo, pues sí, él se rió y se fue, ¿no? Pasó. Cuando a los 23 años, pues yo conozco a mi pareja actual, a esta persona, y me empieza a atraer, me empieza a generar como ciertos sentimientos, emociones y atracción, pues es cuando digo, ah, caray, creo que sí, y sobre todo, no era algo que yo no estuviera siendo consciente, pero que ya mostraba a los demás, ¿verdad? Y entonces, pues es cuando empiezo como a hacer más visible esto, a hacer más conciencia de esto y decir, sí, soy bisexual. Cuando uno va trabajando un poco más con colegas, con compañeros o va informándose, es cuando yo digo, ah, creo que también entraría yo en la pansexualidad. A mí no me gusta de repente como etiquetar, sin embargo, sí, tampoco tengo como problema de decir, bueno, yo entraría en la bisexualidad, en la pansexualidad, entre otros rubros. Ok. ¿Tú consideras que el pertenecer a una minoría te ha limitado o ha enriquecido tu trabajo profesional? Me ha enriquecido. Creo ¿De que qué manera?
una parte muy importante dentro de mi trabajo profesional y ejercer es la empatía. Y de repente el haber vivido con todo esto te hace ponerte en el lugar del otro y explicarle con otras palabras que de repente ellos leen en internet, ellos tienen muchas dudas y que tú lo expliques de manera diferente desde esta empatía o desde esta conciencia les ayuda demasiado. Reitero, hace rato hablábamos un poquito como de cuáles son las problemáticas que me ha pasado como la paciente que les comento, en la parte de la docencia me llegó a pasar que en algún momento esta etiqueta de que puede ser lesbiana y no embonar como en esta identidad de género, ¿no? En esta expresión, este rol de género, porque pues mucha gente lamentablemente todavía tiene esto de si te gustan las mujeres eres lesbiana en automático y aparte eres machorra o te vistes como hombre, ¿no? Entonces, desde mi identidad de género, desde mi expresión de género, pues yo soy muy femenina. Y entonces, ¿qué pasa? Que a primera instancia no se dan cuenta de mi orientación. Cuando ya hay como más convivencia o llegan a ver mi fotografía o llegan a buscarme, porque incluso me llegan a buscar en mis redes sociales con mi nombre completo y me llegan a rastrear, es cuando se dan cuenta y es como de, ha habido alumnos que es como de, no pasa nada, pues la maestra es muy buena, ¿qué tiene que ver? Y otros que sí de repente se intentan como sentir incómodos y alejar. Me llegó a pasar que en una institución que yo trabajé pidieron, algo que no les agradaba de mí era que yo les dejara tareas, que les exigiera, que no les regalara una calificación, pero cuando ellos no me querían por esas cosas no pudieron quitarme de darles clases. Cuando se enteraron de mi diversidad, pues hicieron un borlote más allá de, es que la maestra le gustan las mujeres, la maestra seguramente va a ligar a las compañeras. Mi pareja estudiaba ahí porque yo entré a trabajar y después entró a estudiar ella y era de, pues tú le va a poner 10 en algún momento si le toca a su pareja darle clases, le va a ponerle regalar la calificación y hubo un poco de borlote en la parte de la identidad y de la parte de mis preferencias que pidieron que yo no les diera clases. Me quitaron de dar clases en esa institución a esos grupos cuando la realidad es que el trasfondo ni siquiera era la molestia de mi orientación, sino era la molestia de cómo yo estaba no regalándoles la calificación. Ujú. Ok, entonces tampoco ha sido sencillo vivirte abiertamente desde tu diversidad. En algunos lados no. Hay otros lados donde de repente sí fue como de, no pasa nada, pues todos tenemos orientación diferente, gustos, preferencias, es tu intimidad y no sucede nada. Y trabajé de la manera más fluida y más cómoda. Pero sí, en algunos momentos no fue tan fácil, ¿no? ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha tocado vivir a nivel profesional? A nivel profesional, lo más difícil fue cuando alguna vez tuve un paciente que generó como sintomatologías de ansiedad, tenía ansiedad por no saber cómo reconocerse a ella misma, pero sobre todo decirle a su familia que ella era bisexual. Entonces, dentro de este proceso fue muy sencillo el proceso, trabajamos de la manera más fluida, se sintió muy cómoda. El problema fue cuando ella le comunica a sus papás y sus papás al enterarse que su terapeuta de ella es bisexual, intentan como tener esta molestia o reclamo hacia mí, del que de seguro yo la inducí a que ella llegara a esa conclusión. Ok. ¿Qué fue lo que decidiste hacer cuando la familia toma esta postura? Informarles, darles información sobre el tema. Hay un libro que a mí me ayudó mucho a nivel personal que se llama Mi primera experiencia homosexual y viene un apartado donde habla sobre cómo lo vive, el duelo que vive la familia. Y entonces el yo hablar con ellos, darles información, platicarles sobre el tema, les ayudó demasiado para ver a su hija de manera diferente y ver que no era yo el problema y que no había un problema como tal, sino solo el identificar y conocer a su hija. Ok. A nivel profesional, ¿qué elementos te parece que deberíamos de cuidar las personas que pertenecemos a la diversidad? Yo creo que de repente sí separar la parte personal a la parte profesional.
No estoy diciendo que nos ocultemos, porque ese no es el tema, sino que de repente bien está escuchado o visto que un terapeuta o un profesional tiene que tener bien la salud mental. Y entonces, si en algún momento nos está moviendo algo o estamos teniendo lucha interna, no hacer que el cliente o el paciente o los alumnos luchen tu lucha, sino aprender a separar esto. Ok, ¿cómo se lograría eso? ¿Cuál sería el medio para? Sonará muy casual o sonará algo que es muy repetitivo, pero creo que nosotros psicólogos también necesitamos en muchas ocasiones ayuda de profesionales, en este caso colegas o psicólogos, que nos ayudan a esta parte de nosotros discernir y separan la parte individual o personal de la parte profesional. Otra de las cosas es que nosotros tenemos un gran movimiento en base de redes sociales. ¿Yo qué hago en lo personal? Yo tengo como mi apartado de, por ejemplo, mi red social personal y mi red social profesional, porque creo que es parte de tener mi intimidad. Alguna vez yo le comentaba a un amigo, una amiga, ¿no? Muchos de los que nosotros estamos como luchando por ser visibles, sí, está correcto, pero también tenemos que aprender a tener un poco de espacio de intimidad. Ujú. Ok, entonces de alguna manera entiendo que lo que nos estaría sugiriendo es estar constantemente en proceso terapéutico. Sí, Estar en proceso terapéutico nos permite justamente no mezclar o contaminar el ejercicio profesional con nuestra cotidianidad, con nuestras complejidades, con nuestros conflictos y de alguna manera depositar en otro lugar lo que no es del otro, sino mío. así es, no engancharnos. Y sobre todo eso nos va a permitir poder ser profesionistas y poder dar desde nuestra empatía y desde nuestra experiencia un aprendizaje o un proceso pues limpio o adecuado a aquellos que nos consultan. Ujú. Ok, si tú pudieras darnos como algunas recomendaciones que fueran así como los puntos claves a tener en cuenta para también eh, vivir plenamente nuestra práctica profesional, ¿cuáles serían como esas recomendaciones a tener en cuenta? Porque además tú has manejado rubros tanto en el área pericial como en el área de docencia, como en la consulta privada. Entonces tienes como varios escenarios donde nos puedes sumar tu experiencia, esas recomendaciones que tú dirías, bueno, esto sería importante desde tu mirar, por supuesto, en el ejercicio profesional teniendo en cuenta la diversidad. Yo creo que mucho es, el primer punto es reconocerte, aceptarte, amarte y valorarte. Ujú. Anteriormente, no me acuerdo si te lo comenté, si no lo repito brevemente, cuando yo estuve en la parte de la docencia, nunca negué estar dentro de esta diversidad, ¿no? Pero tampoco era como que dentro de mi currículum lo dijera, como que llegara el primer día de clases les dijera, bueno, mi nombre es tal, mi nombre es Erika Castillo, soy licenciada en psicología, he tenido esta experiencia y soy bisexual. No es algo que yo toque como a primera presentación, sin embargo, tampoco lo negaba. Entonces, cuando de repente un alumno llegaba y me decía, licenciada, una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta personal? Bueno, dígame, ¿no? Y, ¿le gustan las niñas? Sí. Si llegara el día otro alumno y me dijera, ¿le gustan los niños? Sí, ¿no? Maestra es bisexual también, ¿no? No fue quien lo negara, porque creo que me reconocí, me viví, me acepté y me amé como soy. Entonces, Ujú. este fue como el primer punto, amarte y estar bien contigo misma. Ujú. Segundo punto, ejercer compasión. Normalmente cuando a mí me hacen como estas entrevistas de trabajo de, bueno, ¿usted qué puede ofrecer para esta empresa o qué perderíamos nosotros si no la contratamos? Algo que yo siempre he dicho es la pasión con la que hago las cosas. Tanto a nivel escolar, con alumnos, como tanto a nivel de atención psicológica con mis pacientes, que no me dejarán mentir y que si, yo siempre he dicho, si le cuestionaran a algún paciente mío, le dijeran, ¿cómo es la licenciada? No es que sea monedita de oro, pero creo que he hecho bien mi trabajo. Entonces, esta pasión que entrego me hace no solo verlo como trabajo, sino como un estilo de vida. Entonces, para mí es aceptarte y amarte, la pasión que la tienes, también es una parte de informarte, estar en constante aprendizaje. Alguna vez yo escuché de un colega mío, una frase muy,
muy importante que me marcó, que fue cuando tú digas que lo sabes todo, retírate, porque ya no vas a poder a evolucionar, avanzar y poder ayudar a la gente. Y entonces siempre he dicho que no lo sé todo, que tengo que estarme actualizando, que tengo que seguir aprendiendo y que la competencia no es con el otro, no es con este mundo laboral, sino la competencia es con uno mismo, el seguirse alimentando y creciendo en esta información. Ok. ¿Ha habido elementos que han facilitado tu desarrollo profesional? ¿Como cuáles? No sé, los que tú pudieras identificar. Por ejemplo, hace un rato nos hablabas como de es importante el proceso terapéutico. ¿Tú has acudido a proceso terapéutico, has trabajado o has resuelto situaciones tuyas con relación a la diversidad en el espacio terapéutico? Que es que creo que sí, claro y no. ¿A qué me refiero con eso? Yo inicié el proceso terapéutico muy chica, pero no por el tema de la diversidad, porque reitero, cuando yo me di cuenta de que era bisexual fue a los 23 años, ¿no? Cuando inicié el proceso terapéutico yo creo que tendría como 7 años y fueron por otros temas familiares, escolares, y de ahí me mantuve mucho tiempo en terapia, después dejé de ir y después volví a regresar, creo que como a los 16, 17 años, volví a estar un ratote, después volví a retirarme y creo que cuando pasó lo de mi aceptación y mi conocerme a mí, pues yo estaba bastante empapada. Yo siempre he dicho que agradezco mucho a una persona que para mí fue mi mentor, que es sexólogo, que es psicólogo, que trabajé mucho tiempo con él y que gracias a él no me fue tan difícil el darme cuenta. Muchas personas de repente les pasa esto de, bueno, es que me gustarán, no me gustarán, qué seré, es normal, no es normal, la sociedad no lo indica y tienen estas dudas. Yo no, yo no pasé por esas dudas porque como ya estaba muy informada, ya tenía manejado ese tema, me ubiqué muy rápidamente, fue así como de, ya sé qué tengo. Lo único que pasó conmigo fue que en ese momento sí le llamé a uno de mis amigos y le dije, oye, fíjate que me está pasando esto, eh, recomiéndame algo que leer, ¿no? Y ya me dijo, te recomiendo el libro de mi primera experiencia homosexual, y después de leer fue como de, ok, pero no fue como que yo iniciara un proceso por la parte de la diversidad. Ok, entonces con esto que nos compartes, me parece que lo que nos estarías diciendo es que a mayor información, por lo menos en tu caso, la información facilitó tu proceso. Sí, creo que el que estemos informados nos ayuda a hacerlo más digerible y como más sencillo en esta parte del proceso. ¿Qué era lo que hace rato te comentaba un poquito con esta paciente y su familia? El problema son todos estos mitos. En la parte personal a mi mamá le pasó lo mismo. Cuando yo le dije fue así como de, es que tus pacientes, ¿qué van a decir, no? Y ella el tema era que me iban a rechazar. Y no, creo que hasta el día de hoy hay inclusive pacientes míos que en algún momento pues me llegaron a ver acompañada y saludaban muy propios y llegaron a preguntarme por mi pareja, digo, ¿cómo está? Bien, gracias. Entonces, creo que a mayor información es más sencillo para las personas. Ok, muy bien. Entonces, bueno, vamos como en esta parte donde, por un lado, la información, de alguna manera, tú ya venías como en trabajo terapéutico, de tal forma que no es justamente el proceso de ir eh, descubriéndote como parte de una diversidad, que digo, aquí he dicho muchas veces, todos somos parte de la diversidad, todos somos diversos, porque al final del día, aun siendo heterosexuales, no hay una sola forma de ser heterosexual, no hay una sola forma de ser hombre, no hay una sola forma de ser mujer, sino justamente hablamos de masculinidades, feminidades, y lo mismo podemos hablar de diversidades, porque tampoco hay como una sola forma de ser bisexual, pansexual, homosexual, heterosexual, intersexual, o sea, todas las expresiones y opciones que se van dando son diversas. A veces quizás el reto es entender que diversos somos todos, todas, todes. En este sentido, ¿te has vivido discriminada profesionalmente hablando o en general por parte de personas diversas? No,
Creo que hace rato hablaba de una experiencia que tuve con algunos alumnos que pidieron mi cambio, que no les diera clases por este tema de que tenía yo una pareja y que me gustaban mujeres, pero no me viví como tal discriminada porque sabía que había un trasfondo, sabía que ese era como un motivo con el cual iban ellos a lograr que me quitaran, pero que a ellos no les interesaba como esa parte, sino que les interesaba que no les dejara tarea, ¿no? Y que les regalara la calificación. Pero fuera de eso, pues afortunadamente de mis experiencias no me han discriminado y lo he vivido desde una manera muy, muy bonita y muy natural. Ay. Tres. Parece que tuvimos un problema con el audio y justamente tú nos estabas hablando si en algún momento te has vivido discriminada o en algún momento ha habido como algún tipo de rechazo que tú hayas experimentado por parte de otras minorías o de otras personas diversas. Y tú nos estabas contestando y creo que ahí fue donde dejamos de escuchar. Ok. Yo les comentaba que no como tal, hace rato platicaba un poco sobre esta experiencia en la institución o en la universidad sobre que solicitaron que no les diera clase y uno de los argumentos era eso, que me gustaban las mujeres. Sin embargo, desde mi percepción personal, yo lo vi más allá de por ese tema de mi orientación sexual, sino por el tema que no les agradaba que yo les diera clases porque no les regalaba la materia, no les regalaba la calificación. Entonces, como sabía yo el trasfondo del tema, no me sentí discriminada como tal. Y afortunadamente, en otros rubros no me ha pasado. Ok. ¿Has encontrado solidaridad por parte de otras personas de la diversidad, otras personas abiertamente homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, transvestis, transgénero, intersexuales? Claro, tanto a nivel, tanto en experiencia profesional como personal, creo que somos como una especie de familia muégano que nos cuidamos o nos protegemos entre nosotros. Y entonces me pasó a nivel personal que cuando yo me doy cuenta de mi orientación, a la edad que tenía, conocí, no sé si se aperturó más mi campo, mi visión, no sé qué habrá pasado, que conocí personas dentro de la comunidad, amigas que de repente era de saludarme y levantarme el ánimo cuando pasé como esta transición familiar, porque más allá de la parte individual, creo que a mí en lo personal me gustó más la parte familiar, y entonces sí hubo personas que me daban el apapacho, que me daban el ánimo, y también hubo personas a nivel profesional que justamente valoraron mucho mi profesionalismo o mi experiencia y cómo era yo, y lo hacían ver a los demás. Yo me quedó muy marcado esta parte que les comento de en la universidad, donde yo estaba dando clases, llevaba creo que ya 2 cuatrimestres dando clases en esa institución, de repente repites grupos, y uno de los grupos donde tenía muy buenos alumnos y una relación muy buena con ellos a nivel profesional, se dieron cuenta, se percataron de que tenía pareja y que era mujer, y entonces uno de ellos me comentó, ¿no? Que empezaron como a murmurar entre ellos de, ¿será? ¿No será? Pero es que no se viste así, no, es que como que no se ve, no, no creo, sí quiero, sí creo, y que uno de ellos les contestó, bueno, ¿y si fuera qué? O sea, si fuera, ¿cuál es el problema? La maestra es muy buena, nos explica muy bien, estamos a gusto, ¿cuál sería el tema de si fuera o no para nosotros tenerlo como en la mesa del desayuno, ¿no? Chico que estaba dentro de nuestra diversidad y que es homosexual, ¿no? Y entonces como que todos se hicieron como el remember, porque él me lo comenta y fue como de, pues sí, tienen razón, y cambiaron de tema. Entonces creo que sí ha habido apoyo tanto profesional como, como digo, personal. Otro de los ejemplos a nivel profesional fue en el preescolar. Cuando yo di clases en el preescolar, constantemente yo llegaba a dar clases yo sola y igual me iba a mi casa sola. Una de esas ocasiones mi pareja me acompañó, me fue a dejar a la escuela y pues hubo compañeras del trabajo que se dieron cuenta de que yo tenía una pareja y que era mujer
Cuando yo entré normal a mi turno de dar clases, pues estaban como murmurándose, unas no estaban de acuerdo, otras sí estaban de acuerdo, estaban como en este debate si estaban de acuerdo que fuera maestra yo por mi orientación, y me mandó a llamar a mi jefa, a la directora, y me dijo, ven, y yo así de, ¿qué pasó? Me dice, pues tus compañeras están hablando de ti, que están hablando de que tienes pareja y que es mujer, y que vino a dejarte, que no creen propio que los papás te vean, que vienen a dejarte, etcétera. Y ella muy amable me dijo, yo no tengo problema, para mí es lo mismo porque es tu pareja y creo que a mí mi problema es que no me la presentarás. Así me dijo, ¿no? Pues soy tu, aparte de ser tu jefa, soy tu amiga y mi molestia no es que haya venido, mi molestia es que al contrario, que vino y no fuiste como para pasarle y decirle, mira, jefa, mi pareja, ¿no? Como muchos lo hacemos aquí. Y fue como ese aliento, ¿no? De decir, órale, ¿no? A pesar de que muchas personas están alrededor criticándote, hay quien dice, no pasa nada. Ok, pues el tiempo pasa velozmente y de alguna manera se nos ha ido acabando. Sin embargo, no sé si tú quisieras decir algo que yo no te haya preguntado y que tú consideras como muy importante mencionar o destacar en esta conversación que estás teniendo hoy con todas, con todos, con todos nosotros, nosotras, nosotros. Sí, creo que, bueno, para yo cerrar, primero pues agradecerte por la oportunidad de estar en tu entrevista, estar aquí siendo visible. Segundo, pues invitarlos a que no etiquetemos y que no sea una barrera el que si estamos dentro de una comunidad o no, si somos diversos en general, para podernos desenvolver y convivir con las personas. Creo que la orientación sexual o todo esto sí es parte de nuestra familia, que es parte muy natural y muy de nosotros y que no impide o no implica un, como esta mala praxis a nivel profesional. Invito a aquellas personas que no forman parte de nuestra comunidad, sobre todo a que no etiqueten y se den la oportunidad de trabajar, por lo menos en mi caso, ¿no? Conmigo, que sabemos separar la parte personal profesional. Y también invito mucho a todas estas personas diversas que forman parte de nuestra comunidad a no tener ese miedo, porque uno de los miedos que se genera mucho es cómo voy a expresar o cómo voy a ser abierta dentro de mi campo laboral por este miedo a ser discriminados y por este miedo a ser juzgados, ¿no? Entonces, de una parte como que se den la oportunidad y de la otra parte igual sería darte la oportunidad y quitarte los miedos, que al final donde te acepten o donde estés y no te discrimines vas a estar de la manera más cómoda y fluyendo con esa pasión. Y si en algún momento pasamos una mala experiencia donde no nos aceptan o no están con nosotros, no era el lugar indicado. Y creo que vendrá algo mejor. Ujú. Me parece también con todo esto que nos has ido compartiendo que es importante como no dejarnos llevar por los estereotipos sociales, que si bien cada grupo social establece qué espera o qué normas hay para ser hombre, para ser mujer y lo que espera que cada hombre, cada mujer haga y replique, pues no necesariamente ser parte de la diversidad implica o transgredir esas normas, esos estereotipos o replicarlos a la perfección, sino simplemente puede haber diferentes manifestaciones. Tú nos decías justamente cómo de repente iban haciendo como un checklist, iban diciendo, ay, pero no tiene estas características y tampoco hace esto otro y tampoco se viste de esta manera, muy apegados a un estereotipo de la idea quizás que estas personas tenían de que es una persona a lo mejor lesbiana o cómo es una persona bisexual. Y entonces es como ir descubriendo que en esta diversidad que existe en general en las personas, pues hay diferentes formas de manifestar y de expresar la diversidad. Y no necesariamente las personas diversas caen en esos estereotipos sociales tan marcados que a lo mejor podemos observar en ciertos medios de comunicación social o a veces entre bromas y alegorías que se pueden hacer en algunos espacios, sino puede haber diferentes formas. A veces estas personas que estereotípicamente serían muy femeninas o muy masculinas también pueden ser miembros, también pueden ser parte de la diversidad.
Creo que sí, y sobre todo, antes de que termine como esta parte, esta plática, sí y también invitarlos como a informarnos y informar a las personas, más allá de molestarnos, más allá de negarnos y enojarnos, sino dar información. Creo que la información nos apertura a todos en general, a las personas diversas y en general para mí es como todos, esta facilidad de comprender y asimilarse. Lo que marcaba hace rato mucho dentro de los tips es aceptarse, amarse, valorarse y ser uno mismo, que creo que es lo importante. Ujú. Me parece nada más que lo que yo sumaría en este comentario que tú nos compartes es que hace falta tener una mayor educación sexual, una educación sexual amplia, fundamentada en aspectos científicos y no tanto en mitos o tabús que solo nos llevan a limitar la expresión de nuestra vida y de nuestra sexualidad. Sí, yo recomiendo mucho eso, pero también a nuestros colegas profesionistas. Me Claro. ha pasado a mí ver psicólogos que de repente, pues en el tema de la licenciatura en psicología no nos dan esos temas de sexualidad. Y normalmente las personas que tienen estos problemas de aceptación no van directamente con el sexólogo, a veces que deberían de hacerlo, sino van con el psicólogo, ¿no? Y si un psicólogo no tiene esta información clara, de repente puede llegar a confundirlos más. Me ha pasado que estoy viendo conferencias de colegas míos que lamentablemente se quedaron con términos que ya no fueron actualizados o que no son los correctos. Entonces yo los invitaría a estarse informando demasiado y canalizando. A veces es informarnos a nosotros, pero también canalizar con los especialistas adecuados. Ok, sí, me parece que suma mucho el trabajo multidisciplinario, el sumar como las diferentes líneas de especialización y por supuesto también nos lo decías durante esta plática que hemos mantenido entre tú y yo, la importancia que tiene la actualización constante, sobre todo en los temas o rubros a los que pretendemos especializarnos y que la gente también investigue y no se quede solo con parte de la información, sino siempre hay otras fuentes y si no se sienten cómodas, cómodos con las personas que les están brindando el servicio, pues hay muchos especialistas en la Ciudad de México, pero también en el mundo, que tocan diversos temas y que no, si de repente en el espacio en el que estoy me vivo con culpa, me vivo incómodo, incómoda, pues probablemente no sea ahí el espacio donde toque trabajar. Así es. Pues muchísimas gracias. Le agradecemos su participación a la licenciada Erika Castillo. Y bueno, pues no se lo pierdan. Este video ya va a estar junto con todos los demás que se han venido dando. Todos los días de junio ha habido y habrá una serie de pláticas, de entrevistas, de clases magistrales, donde se abordarán desde diferentes posturas y miradas temas relacionados con la diversidad. Muchísimas gracias, buenas noches y seguimos en Gracias, contacto. bonita noche. Seguimos unidos a la Claro que sí, distancia. nos vemos. Bye bye. Bye.